Juan Luis González, una cálida bienvenida al programa. Jorge, encantado de estar aquí con vosotros. Para mí es un placer y un honor compartir estos minutos contigo. El honor es también nuestro. Entonces, Juan Luis, tú estás en Europa, nadie mejor que tú para conocer Europa y tú has dicho, y quiero empezar por esto para ir extendiéndonos después en el conflicto en Ucrania. Tú has dicho respecto a los premios Sájarov, dices tú, un arma de guerra europea. Y tus palabras, si es verdad que alguna vez Europa fue un faro mundial para el respeto a los derechos humanos, la libertad, el bienestar social o la justicia, hace mucho que solo es una triste sombra de su pasado. ¿Sigues Ujú. afirmando lo mismo, Juan Luis? Sí, yo creo que el caso se está agravando a cada día que pasa, porque ojalá necesitamos sufrir una especie de proceso como el que habéis sufrido o habéis disfrutado más bien en América Latina de liberación del gran hegemón del norte. Con el tema del conflicto de Ucrania se está viendo justamente que Europa se ha convertido de verdad en el auténtico y el verdadero y casi el único patio trasero de Estados Unidos. No tenemos ningún tipo de soberanía, no tenemos ningún tipo de política exterior, no tenemos prácticamente ni política monetaria. Estamos siguiendo siempre lo que hace la Fed unos días, unas semanas después. Y realmente es muy triste ver en qué se ha convertido esta Europa, que todavía sigue, incluso sus líderes siguen diciendo eso, que son el respeto a los derechos humanos, al bienestar social, etcétera. Somos el faro ese que guía en el mundo, pero desde luego no lo son y estamos cayendo en un descrédito absolutamente brutal. Nos estamos tirando disparos, nos estamos disparando a nuestros pies, estamos tirando piedras sobre nuestro tejado simplemente para favorecer la política de Estados Unidos sin tener en cuenta las necesidades de la población europea, ¿no? Es realmente lamentable y muy triste. Y precisamente cuando hablabas de las necesidades de la población europea, obviamente cuando tú estás en Europa y a esta altura no importa en qué país de la Unión Europea estás, ya empiezan a hablar permanentemente por los medios de que, entre comillas, nos espera un invierno muy duro, hay que bajar la calefacción, la gasolina, o sea, la energía está súper cara, lo que es la inflación, los alimentos, es decir, ya el ciudadano de a pie de Europa está sintiendo en el bolsillo y hasta en la piel la decisión de los líderes con esta guerra, con este conflicto en Ucrania. Sí, es una de las consecuencias más directas, el aumento de la inflación, el aumento de los precios de la cesta básica, que nos está llevando a empobrecer a la población europea de una manera absolutamente enorme, que ya se venía sucediendo desde la crisis de 2008, que se agrava durante la crisis del COVID, y cuando parece que empezamos a levantar cabeza, nos meten en una guerra que no es nuestra guerra, es una guerra de Estados Unidos realmente y que la está pagando son los ciudadanos europeos. A la inflación le llaman es el impuesto de los pobres, ¿no? Que lo tiene que pagar todo el mundo y realmente estamos viendo cómo ahora mismo la inflación de la media en Europa, o sea, en Europa está alrededor de, no, superior ya al 10%. Y los salarios, desde luego, no están subiendo en ese mismo porcentaje, con lo cual el empobrecimiento es absolutamente claro. La gente ya no puede con la cesta de la compra. Realmente la inflación se mide con una serie de productos como compra de ordenadores, compra de vivienda, etcétera, pero si nos ceñimos a lo que es la cesta de la compra básica, esa inflación puede estar alrededor del 17%. Y la gente que estaba ya, que había muchos millones, incluso en mi propio país, que estaban al borde o en el límite de la pobreza, están cayendo en la pobreza por culpa de esta guerra, que desde luego no es nuestra guerra, es una guerra que libra a Estados Unidos en territorios europeos, como siempre ha hecho y como siempre ha deseado hacer. Hablemos entonces ahora, Juan Luis, del tema de los medios hegemónicos. Cuando tú vives en Europa, escuchas permanentemente, prácticamente en todos los noticieros, todas las noches aparece este comediante Zelensky, es decir, integra definitivamente la agenda noticiosa, haya noticia o no haya noticia, Zelensky tiene sus 2 o 3 minutos. Ahora, el tema es que todo europeo que esté expuesto a los medios hegemónicos dentro de Europa se tiene que comer a este comediante 2 o 3 minutos por día, por lo menos. Y en Europa han eliminado, han censurado la televisión rusa, es decir, RT, Russia Today,
para que de alguna forma tú escuches la otra cara de la moneda. ¿Cómo es el manejo mediático para que te convenzan de que, como dice el comediante, que va ganando? O segundo, que esta guerra es justificada, es la víctima y entonces Rusia es otra vez más el malo de la película. Bueno, el acoso mediático que estamos sufriendo, la guerra mediática, la guerra de las ideas que estamos sufriendo en Europa es absolutamente brutal. Yo creo que casi nunca ha habido algo parecido, ¿no? Podemos hacer comparaciones con la guerra de Siria, con la guerra, con la invasión de Libia, etcétera, pero jamás se ha llegado a estos niveles. Hemos llegado, leyendo algún medio como El País, ¿no? Que es uno de la prensa en castellano o en español de referencia, decían que, además, si no era broma, o sea, era alguien que escribía que se había convertido en el nuevo Moisés bíblico, ¿no? O sea, alguien ya no pasa la heroicidad para llegar a ser una persona prácticamente, eso, como un líder casi religioso, ¿no? En este caso. Cuando sabes que sabemos que es alguien, una persona absolutamente corrupta, que tiene su dinero, lo han pillado con los papeles, los Panama Papers, los papeles de Panamá, han salido, tiene dinero evadido y que realmente está haciendo una puesta en escena que lo hemos visto como en revistas como El Vogue, etcétera, que son absolutamente lamentables. Pero sí, ellos están creando una especie de condicionamiento psicológico para que todo el mundo piense que Rusia es la mala, que además llevan haciendo desde 2014. Sí, el otro día estaba revisando algunos documentos y vi una entrevista que se le hacía a Udo Kofte, un periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung alemán, y decía en 2014, 2015 concretamente, perdón, decían que los medios europeos estaban mintiendo para justificar una guerra con Rusia. Fijaros lo que se tarda en crear ese consenso ciudadano de opinión pública para que luego asuma la guerra como necesaria, la guerra como la única solución, que la guerra además la ha empezado otro, no tú, a pesar de que incluso el Papa ha llegado a decir que los ladridos de la OTAN en la frontera de Rusia han sido los que han creado esa guerra absolutamente todo, cualquier opinión que pueda ser disidente, y se crean una historia que es la que lo mete en todo el mundo en la cabeza. Realmente lo que está sucediendo, aquí se dice y se van a gloria todo el mundo diciendo que tenemos libertad de expresión y libertad de opinión. Pero esa libertad la tenemos para cuando todo el mundo dice lo mismo. Bueno, los periódicos de izquierda, los de derecha, los de medio centro, todos dicen lo mismo. Cuando un medio dice lo contrario, lo cierran. Y yo no me refiero solamente como estaba sucediendo o ha sucedido con Russia Today, también con Sputnik, con Almanar y con un montón de medios que al final lo que se está viendo que esto es una dictadura, una tiranía en la que vivimos y donde los medios de comunicación juegan ese papel absolutamente brutal para que nos traguemos cualquier cosa como la que estamos viviendo, como ese empobrecimiento de esta población, de una guerra que ni nos va ni nos viene, que como digo es una guerra montada, dirigida y preparada por Estados Unidos y por Ucrania, donde Europa ha sido una convidada de piedra que creo que durante mucho tiempo ha estado incluso engañada, porque esos acuerdos de paz que había, que todo el mundo se saltó, se los saltaba Ucrania con el consentimiento de Estados Unidos, y Europa decía que seguía pensando en el acuerdo de paz, en los acuerdos de Minsk, etcétera, etcétera, y al final pues se han visto que estaba todo previsto, que se había que montar una guerra en 2022 y nos han dicho que ha sido Putin, el malo de Putin, que estaba loco, que se levantó escuchando una valquiria de música clásica por la mañana y le dio por invadir como hacía Hitler, con el que lo comparan totalmente. Lamentable el papel de los medios y desde luego no hay libertad de expresión, lo que hay es desinformación masiva, obviamente, solamente eso. Precisamente lo que tú escuchas si vives en Europa es que esta guerra empezó en febrero de este año y no existe ningún precedente, nada que pueda informar al ciudadano de a pie de que los antecedentes no tienen nada que ver con el agresor y el agredido, más bien todo lo contrario. Sí, pero ni siquiera entre la izquierda, vamos a llamarle revolucionaria, o la izquierda alternativa, que suelen ser muy minoritarias y suelen estar fuera de los parlamentos, casi en muy poquitas ocasiones se baraja esa información. Esto es una guerra que provoca Ucrania contra su propia población porque quieren cumplir esos acuerdos de Minsk, donde el expresidente Petro Poroshenko dijo que había que darle la solución final, entre comillas, los rusos que vivían en la zona del Donbass, en las repúblicas independentistas de Donetsk y Lugansk, y esa solución final era acabar con ellos y matarlos.
durante un montón de años han estado asesinando a niños, a mujeres, directamente a la población civil, sin que nadie mediara nada. Cuando deciden ya dar a final de, o al principio de este año, perdón, deciden invadirlos y matar y asesinar a toda esta población, que no deja de ser un cuarto de la población ucraniana, es cuando Rusia decide intervenir y decide defender a esta población que en un porcentaje elevado, de varios millones de personas, tenían la doble nacionalidad rusa y ucraniana, y decide defenderlo. Pero esto estaba previsto y el presidente y el portavoz de Ucrania y Poroshenko y Estados Unidos habían dicho que la única opción de meter a Ucrania en la OTAN era primero tener una guerra contra Rusia y luego ganarla, y luego Rusia no se podía oponer a que entraran en la OTAN, que es al fin y al cabo lo que Estados Unidos quiere para colocar bombas nucleares allí, tener amenazada a Rusia y dándole al botón de 5 minutos poder destruir Rusia de un solo plumazo. Esa es la guerra, no tiene otra explicación. Cuéntanos si ves alguna relación, y también para una audiencia que no vive en Europa y que nos está viendo de cualquier parte del mundo, el impacto, si es que está teniendo un impacto en este conflicto en Ucrania o en la vida de Europa en general, el avance de la extrema derecha en Europa. Bueno, a ver, cuando en 2014 Estados Unidos intenta o exitosamente da un golpe de Estado en Ucrania, que fue el origen de todo esto, para quitar a un gobierno legítimamente elegido con un presidente neutral, como es la obligación de todos los presidentes, porque eso se aprueba así cuando la independencia en 91. Digo, era Víctor Yanukovych. Exactamente, cuando Yanukovych es derrocado en las plazas del Maidán, donde habían entrenado a Estados Unidos durante años, a una serie de grupos militarizados, etcétera, llega en 2014, llega el nazismo al poder en Ucrania. Este nazismo se refleja en dos sitios. Primero, bueno, había 6 ministros de un partido que se llama Svoboda, que entra en libertad, creo que significaba en ucraniano. Ese partido entra con 6 ministros en el gobierno, pero además los otros más salvajes, los militares, los comandos estos especiales que la OTAN había estado durante un montón de años entrenando, entran no ya en el gobierno, sino que entran en el ejército y en la policía. Y crean lo que llaman la Guardia Nacional Ucraniana, que son los que han estado durante estos años luchando en el Donbass, fundamentalmente, en esas repúblicas independentistas, que en principio no lo eran, simplemente eran autonomistas, pero lo han obligado a irse. Y es en ese momento cuando se ve que la extrema derecha acaba de gobernar un país y sus fuerzas de defensa y sus fuerzas policiales. Pero esto ha tenido una repercusión en el resto de lugares de Europa porque, entre otras cosas, en este momento se están alimentando esas fuerzas ucranianas que están absolutamente derrotadas en el campo de batalla, se están alimentando todo de manera permanente con milicianos neonazis llegados de otro montón de países, en algunos casos incluso de América Latina. Sabéis que había una industria importante de mercenarios en países como Colombia. Pero en estos momentos la mayoría están llegando fundamentalmente de Polonia. Y al final se está blanqueando a esos grupos neonazis, se le está dando armas, se está justificando cosas que está sucediendo. No sé, en España hace unos cuantos días estuve viendo una marcha de antorchas como las que corrían por Kiev, que ya sabemos cómo han acabado, pero en Madrid, ¿no? A mí se me ponían los pelos de punta, porque las televisiones, cuando están dándole armas españolas a un grupo terrorista que está matando chiquillos en el Donbass, se le dice que son milicianos, que son luchadores por la libertad, como ha pasado tanto tiempo con los mercenarios yihadistas en Siria, etcétera, ¿no? Yo creo que se ha revivido, se está utilizando al nazismo. Ya no solamente ha pasado en Ucrania, sino también en algunas otras revoluciones de colores de las que montaron en Europa a modo de las primaveras árabes para ir conquistando el este de Europa, para que la OTAN esté cada día más a las puertas de Rusia. Juan Luis, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Luis González, directamente desde Cádiz, España, sobre el nuevo orden mundial. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Juan Luis González, directamente desde Cádiz. Juan Luis, escritor y analista internacional. Nos estamos hablando sobre el nuevo orden mundial. Entonces, ya ahora viendo la cosa geopolítica, Juan Luis, ¿cómo se juega el conflicto en sí, digamos, de Ucrania en el tablero mundial? Estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea. ¿Qué es Ucrania en esa pulseada, en ese ajedrez de toma y daca? Bueno, realmente ahora mismo la situación, o sea, la guerra en Ucrania no es una guerra ni muchísimo menos entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre la OTAN y Rusia que se juega en Ucrania. Y en cierto modo también es una guerra de Estados Unidos contra Europa, porque nos estamos jugando también parte de nuestro futuro y nos hemos jugado nuestra soberanía energética desde el momento en que Estados Unidos pues, ha volado varios de los gasoductos que podían proveernos de energía barata rusa en un acto absolutamente de terrorismo internacional, porque la propiedad del gasoducto, bueno, el 51% sí era, Rusia, pero, era ruso, pero también era de un 30% alemán, era de Francia y era también de países como Holanda, ¿no? Bueno, en este momento creo que además Estados Unidos lo sabe de sobra, se está jugando seguir siendo el hegemón mundial y el advenimiento quizás, que ya prácticamente está aquí, de un mundo multipolar que se está alumbrando, yo creo, desde hace mucho tiempo, donde el eje del mundo se está desplazando hacia Oriente, hacia China, pero que se está acelerando de manera rapidísima por lo sucedido en Ucrania. Yo siempre he estado jugando, siempre he estado soñando casi, ¿no? Con ese advenimiento de un mundo multipolar donde pueda ser más libre, más democrático y donde cada país pueda buscar su propio camino sin ningún tipo de imposiciones, pero jamás pensaba que lo podía haber y que de aquí, bueno, que tardaría decenas o decenios y decenios de años en suceder, pero este mundo está totalmente alocado, ya lo hemos visto con la pandemia. Y ahora mismo aquí se está jugando un nuevo orden mundial donde la capital ya no va a ser ni Nueva York o Washington, sino que va a estar absolutamente desplazado hacia Oriente, como decía. Entonces, bueno, por eso la OTAN está poniendo absolutamente todos los medios a su disposición para ganar esta guerra. Y por eso Rusia está poniendo cada vez más carne en el asador. Realmente Rusia había empezado como una guerra de manera, una operación militar especial muy flojita, con muy pocos soldados, tenía las dos milicias de Donetsk y Lugan, de las dos provincias rebeldes, y luego tenía también muchos soldados de la Wagner, ¿no? Del grupo de mercenarios, entre comillas, rusos y básicamente unas pocas decenas de miles de soldados. En este momento Rusia ha tenido que hacer una leva para reclutar alrededor de 300.000 personas. Ya hay alrededor de 100 o 100 y poco mil personas que ya han sido entrenadas y están en el teatro de operaciones. Y dentro de poco se va a dilucidar qué va a suceder en la guerra, pero ahora mismo, evidentemente, Rusia no solamente va ganando la guerra, sino que prácticamente tiene lo que era su objetivo del sur y del este de Ucrania, lo tiene bajo su poder. Se ha retirado ciertamente de alguna zona como Gerson ahora, pero porque era muy difícil de defender, porque detrás tenía solo un río de 1 kilómetro de ancho y nada más que había un puente donde poder llevar comida a la gente o llevarle insumos o apoyo militar. Entonces se ha retirado estratégicamente, pero Rusia va ganando esta guerra. Bueno, los Estados Unidos, como esta guerra la tenían planificada desde 2019, sabían que era uno de los riesgos. Ellos decían en el informe de un think tank militar, la Rand Corporation, se decía que seguramente si se atacaba o se daban armas letales a Ucrania para atacar las dos provincias rebeldes, Rusia iba a entrar en la guerra. Y que bueno, ese era el objetivo, meter a Rusia a la guerra para debilitarla económica y militarmente. Pero tenían un riesgo, que ese riesgo sería que Rusia entrara se saliera de esas dos provincias rebeldes, que llegara a más terrenos de Ucrania y que fuera imparable. Y es lo que está sucediendo en este momento, aunque los medios no lo digan. Rusia está prácticamente cada día liberando nuevas zonas de las dos provincias que eran su principal objetivo. La guerra está ahora mismo en el este y la iniciativa es prácticamente totalmente rusa. Y bueno, vamos a ver, ayer vimos una liberación de una aldea o de un pueblo y vamos a ver seguramente otra. Y en el verano o sea, perdón, en el invierno vamos a ver dos o tres tomas de zonas importantes para prácticamente cerrar Donetsk y Lugan
junto con las otras provincias que tienen en este momento bajo su poder. Y si tuvieras que hacer un vaticinio, ¿cuándo termina y cómo termina el conflicto en Ucrania? Bueno, todo el mundo pensaba que esta guerra iba a ser mucho más rápida, o bueno, todo el mundo, sobre todo los que no sabíamos mucho de temas militares, pensábamos que esta guerra iba a acabar de manera mucho más breve, pero también hay que tener en cuenta una consideración, que esta no es una guerra de Rusia contra Ucrania, que si ahora mismo se han derribado, se han acabado con 333 cazas en ucraniano, pues resulta que es que España tiene ciento y poco. Es que si hemos acabado con no sé cuántos miles de drones, 4 o 5 mil drones, pues resulta que es que en España no hay ni un solo dron armado. Resulta que es que no se está luchando contra Ucrania, se está luchando directamente contra la OTAN y eso pues llevará tiempo. Y Rusia tampoco ha querido emplearse a fondo porque tiene que dejar protegidas todas sus fronteras, el país más grande del mundo, y se le puede atacar por otro sitio. Entonces creo que la guerra finalizará el año que viene. Creo que la presión que están haciendo sobre Europa es muy potente, hay mucha gente ya en la calle y quieren obligar un poco a Zelensky a, a sentarse en una mesa de negociaciones. Y en esa mesa de negociaciones hay que poner encima que las zonas rusas, no quiero decir ni prorrusas ni rusófonas, las zonas rusas, que siempre han sido rusas de Ucrania, van a seguir perteneciendo a Rusia porque no van a poder vivir con el odio que han generado, con los neonazis que han movido, no podrán vivir nunca en una nueva Ucrania, ni aunque viniera alguien como Yanukovych, que fuera alguien integrador. Y que por supuesto Crimea, también, que también es rusa y siempre ha sido rusa, nadie va a discutir jamás que lo siga siendo. Yo creo que se va a quedar como mínimo con 4 provincias del este y el sur, y Yanukovych va a tener que afrontarlo y posiblemente que lleguemos incluso a un desmembramiento de Ucrania, porque va a ser como bastante poco viable como país y hay mucha gente intentando, como los polacos que quieren comerse algunas provincias del oeste, etcétera, porque Ucrania fue un invento muy reciente, hecho de muchos parches. Y algunos de esas partes quieren volver a donde estaban. Yo creo que la guerra acabará el año que viene prácticamente con toda, y no me atrevería a decir que los primeros 6 meses del año que viene, y con una victoria total de Rusia. Y bueno, veremos cómo se recomponen un poco las alianzas, porque en esta guerra, que al final el plato fuerte no es Rusia, sino que es China, parece que la economía europea está apostando por China, porque muchas de sus inversiones están llegando en este momento hacia allá, con permiso de gobiernos como el francés, etcétera. Y veremos que este mundo, yo creo, este mundo unipolar se deshace y no creo que vayamos a llegar a un mundo partido en 2 bloques, sino que va a ser absolutamente multipolar, multicéntrico, y creo que eso va a ser una oportunidad de democracia para muchos países y que países como Venezuela, como Nicaragua, eh, eh, como Cuba o como cualquier otro país que quiera emprender un camino manejando y siendo dueño de su futuro, va a poder hacerlo sin esas presiones norteamericanas, que a veces han sido económicas, otras veces militares o de cualquier otro tipo, ¿no? Mediáticas, como no. Entonces, Juan Luis, precisamente en esto que tú anticipas que es el fin del mundo unipolar y ya lo que tú ves como el mundo multipolar, hay un aspecto que es clave en esta guerra económica y es la moneda única. Hasta ahora el sistema SWIFT, controlado por el dólar, permitía que Estados Unidos pusiera sanciones a diestra y siniestra y realmente asfixiara a una serie de países como podría ser Rusia, pero como sigue pasando en Venezuela, por ejemplo. Ahora, más y más países clave como son China, como son Rusia, pero como son la India, incluso estamos hablando de que más y más países, de alguna forma, que son los futuros protagonistas del mundo del próximo siglo, ya están negociando entre ellos con sus propias monedas, de una forma haciéndole, llamarle así, un desvío a esa hegemonía del dólar. Por ahí puede venir también un cambio multipolar. Ese cambio es el más, yo creo que el más evidente, ¿no? Ahora mismo el dólar es la moneda de referencia mundial y la moneda de reserva mundial también. Y lo es así porque desde el año 73 Estados Unidos llegó a un acuerdo secreto con Arabia Saudí diciendo que todo el mundo que quisiera comprar petróleo, ya no solamente en Arabia Saudí, sino en todo el Golfo, había que pagarlo en dólares. O sea que cualquier persona que quería tener acceso a hidrocarburos o a energía tenía que pagar en dólares, tenía que ir primero a Estados Unidos, que cuando Estados Unidos no tenía una producción muy fuerte, vamos a llamarla industrial,
por ejemplo, pues simplemente le daba la maquinita y empezaba a producir dólares y todo el mundo tenía que comprarlo. Con lo cual el dólar nunca se depreciaba y todo el mundo está pagando impuestos a Estados Unidos, quiera o no quiera. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Pues que desde que desde que el minuto que Estados Unidos empieza a estar un poco en declive desde el punto de vista económico, y desde que Estados Unidos está utilizando esos medios de globalización que un poco eran, bueno, eran las reglas de comercio mundiales, pero que prácticamente todo el mundo las conocía, todo el mundo las respetaba, llega un momento que la utiliza como arma de guerra y empieza Estados Unidos a utilizar sanciones contra un montón de países. Esos países han tardado el tiempo que han tardado en ponerse un poco de acuerdo y crear una serie de herramientas que les permiten pasar del dólar en sus transacciones y a veces operar en las monedas comunes. Pero ahí se están montando otros bloques económicos mucho más grandes que la Unión Europea y que Estados Unidos, como por ejemplo los BRICS, que posiblemente acaben montando una moneda única entre ellos, o bien un pool de monedas o alguna manera de intercambio como están haciendo en estos momentos en monedas propias. Con lo cual, ya el dólar no va a ser absolutamente necesario para el comercio internacional ni para ser moneda de reserva, y entonces el poder de Estados Unidos va a decaer de una manera mucho más rápida. China tiene mucha de la reserva norteamericanas en dinero, no le interesa cargarse al dólar todavía, pero poco a poco se está deshaciendo de buena parte de esa moneda, y cuando lo considere se le pegará el hachazo definitivo al dólar, y entonces, ya digo, el mundo cambiará y tenemos un nuevo orden mundial bueno, desde este momento, como decía Gramsci, está generando una serie de monstruos y una serie de guerras y una serie pero al final este mundo verá la luz y lo vamos a ver, no va a tardar demasiado, como decía antes, en que la moneda no sea la única moneda, el dólar, perdón, no sea la única moneda de referencia, y que tengamos otro tipo de forma de hacer los intercambios. Y eso ha sido por justamente eso, porque la globalización, que estaba basada en una serie de instituciones, pues Estados Unidos la ha estado utilizando en su propio beneficio, y han dejado de ser globales. Y todo el mundo pues tiene el derecho a comerciar como quiera y no como Estados Unidos había diseñado en su momento para ser el ESMA mundial. Juan Luis González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge. Encantado de estar aquí. Cuando necesite, aquí estaremos.